Buenos días, muchas gracias Liliana y nuevamente buenos días para todos. Sean bienvenidos a este espacio de conocimiento y aprendizaje. Vamos a dar inicio al foro de apertura Necesidad en Colombia de las profesionales en ciencias agropecuarias, cuáles son las carreras y cuál es su campo de acción, en el cual contaremos con representantes de las diferentes instituciones aliadas a Expo Finca 2020. Por parte de la Universidad de Antioquia nos acompaña el día de hoy Diego Piedrahita, coordinador de posgrados de la Facultad de Ciencias Agrarias. De la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas se encuentra el señor Gilberto González, director del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la sede de Pereira. De la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, está con nosotros el señor Guillermo Vázquez, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias. De la Universidad Pontificia Bolivariana nos acompaña Juan Carlos Palacio, director de la Facultad de Ingeniería Agroindustrial. Del Politécnico Jaime Izaza, tenemos a Alberto Antonio Mejía, decano de Ciencias Agrarias. Y por último, pero no menos importante, contamos de parte de la Corporación Universitaria Lasallista con el señor Cristian Alejandro Castillo, jefe del programa de Medicina Veterinaria. Sean todos nuevamente bienvenidos. Para dar inicio a este foro, al comienzo del conversatorio en el cual queremos entonces abordar pues el tema de la necesidad de contar en Colombia con profesionales de las ciencias agrarias, quiero plantear a nuestros participantes una primera reflexión o una primera pregunta, la cual entonces sería para que conversemos acerca de qué nivel de necesidad de profesionales afines al sector agropecuario hacen falta en el campo colombiano para generar una mejor dinámica de las actividades agropecuarias. Quiero darle la palabra entonces para empezar al señor Diego Piedrahita, coordinador de posgrados de la Facultad de Ciencias Agrarias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ante la primera pregunta o reflexión, pues tengo que comentar pues que las cifras nos muestran que el número de inscritos a programas afines al sector agropecuario han descendido considerablemente en la última década. Dicen los expertos que es un reflejo o quizás una consecuencia de la crisis del sector agropecuario. Se habla de que la importación de productos agropecuarios que se producen en el país, sumado a la violencia en el campo, algunas situaciones de orden público, el indudable desplazamiento de los campesinos han sido determinantes en la desmotivación de los estudiantes para escoger estos programas afines al sector agropecuario. Sin embargo, también se pone sobre la mesa o se plantea de que hay un desconocimiento por parte de nuestros jóvenes bachilleres por el potencial que tienen estos programas agropecuarios como alternativa profesional y laboral. Es por eso que las universidades públicas y privadas que tenemos o que tienen facultades afines con el sector agropecuario, estamos en la obligación de promocionar e incentivar a los jóvenes para que vean en nuestros programas una alternativa profesional interesante y con un futuro quizás como un proyecto de vida. Estamos hablando, entre otras carreras, como la medicina veterinaria, la zootecnia, la ingeniería, pues entre otras, en donde el campo necesita cada vez manos de obra profesional y solamente de esta manera podremos generar una mejor dinámica de las actividades agropecuarias.
Por eso celebro y agradezco este tipo de eventos y encuentros como lo es Expofinca 2020, en donde sin duda alguna se busca incentivar a las nuevas generaciones de que le den una mirada distinta, una mirada positiva al sector agropecuario, teniendo en cuenta que la población está creciendo la industria y hay muchos avances tecnológicos que están permitiendo desarrollar de alguna manera mucho mejor las actividades agropecuarias. Muchas gracias, Diego. Ahora, para realizar una reflexión o un aporte sobre este mismo tema, quiero invitar a Guillermo Vázquez Velázquez, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional. Buenos días para todos, Viviana, Diego, Gilberto, Juan Carlos, Alberto, Cristian, que nos acompañan en este foro, a todos los que están presentes en esta audición. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Concuerdo con varios planteamientos que hacía Diego de la Universidad Antioquia sobre su percepción de la situación de las profesiones del agro en Colombia. Tenemos un país diverso climáticamente, edáficamente, fisiográficamente y culturalmente. Tenemos todos los ingredientes para tener un sector rural dinámico, activo y, digamos, con gran proyección no solo a nivel interno, sino internacional. Pero tenemos, de otro lado, unas políticas agrarias que durante todo el siglo XX y también en este que llevamos, no han podido consolidarse en una forma de vida. Una concentración de tierras, una desatención por parte del Estado del campo y una política, digamos, reciente, de hace 15, 20 años para acá, de importación de productos de consumo agrario o de origen agrario que vienen pues a raíz de los tratados de comercio internacional, básicamente los tratados de libre comercio. Colombia importa actualmente del orden de 14 millones de toneladas de alimentos de origen agronómico y pecuario. Entonces uno dice, frente a un escenario, digamos, atractivo para la producción versus unas políticas que no se cristalizan favorablemente a unas políticas de exportación que afectan la producción nacional, entonces uno se encuentra con que quizás en este momento, como están las cosas, no se necesiten más profesionales del agro. De hecho, en estas profesiones, como en muchas otras, existe desempleo. Pero hay que mirar el asunto de una manera proyectiva. La tasa de duplicación poblacional de Colombia está entre 30 y 40 años. Quiere decir que para el año 2050-60 Colombia podría tener entre 80 y 100 millones de habitantes. Y la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿será que podemos mantener unos niveles de producción de seguridad alimentaria y más que seguridad, soberanía alimentaria a partir de los recursos suelo, clima, agua, paisaje, fisiografía, etcétera, que tenemos en Colombia? Si esa respuesta es positiva, si Colombia se decide a tener soberanía y seguridad alimentaria, entonces es obvio que necesitamos desde ya formar muchos profesionales en ingeniería agronómica, en zootecnia, en ingeniería agrícola, en ingeniería agroindustrial, en ingeniería forestal, etcétera, etcétera. De manera que la situación ahora, el panorama lo veo, pues, digamos, complejo, porque no tenemos los ingredientes para tener la tormenta perfecta en el sector agrario. Pero mirado proyectivamente, que es como se debe mirar, yo diría que sí, que tenemos una gran oportunidad en nuestras facultades y en Colombia de promocionar y de invitar y de acrecentar el número de profesionales en las ciencias agrarias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Guillermo Vázquez. Ahora damos paso a Juan Carlos Palacio Piedrahita, director de la Facultad de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Pontificia. Buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Un placer, un gusto estar acá. Un saludo para todos mis compañeros. Esto era un espacio
que yo lo soñaba y lo pedía desde hace mucho tiempo, lo había hablado con Expofinca de que pudiéramos hablar conjuntamente frente al futuro del sector agropecuario. Porque yo creo que hoy más que nunca en estas particularidades debemos unirnos más, o sea, que debemos tener una especie, como hoy se maneja en Antioquia, de un G7, un G8 en términos de las profesiones del sector agropecuario. Yo creo que mis dos antecesores han resumido perfectamente la problemática. Yo considero que sigue habiendo mucha falta de profesionales del sector agropecuario y es porque las carreras no las ven atractivas, ¿cierto? Porque también yo creo que nosotros como facultades no nos hemos vuelto atractivos, o sea, todavía creo que tenemos unos currículos que nos falta modernizarnos para que un joven de hoy vea atractivo estudiar carreras del sector agropecuario y que se vea en el futuro allí. Al sector agropecuario no solamente necesitamos profesionales afines, en el sector agropecuario se necesitan mucho tipo de profesionales, economistas, negociadores, abogados, en fin. Entonces yo creo que sí el panorama como lo plantea el decano Guillermo es problemático por la situación pasada, por las problemáticas que hemos tenido, porque hemos tenido un campo atrasado, por los problemas que también mencionó mi colega anterior, pero yo veo oportunidades. Yo creo que sí tiene que haber oportunidades para el agro colombiano. Pensar que lo que plantean de la seguridad alimentaria en el futuro, porque no solamente es de Colombia, sino la FAO siempre ha dicho que Colombia es uno de los 7 países que en el 2050 será el proveedor mundial de alimentos, porque hoy tenemos 5 millones de hectáreas sembradas con un potencial de 22, y que tenemos que definitivamente reestructurar el tema de la ganadería, porque son casi 40 millones de hectáreas que debemos sofisticar, que debemos mejorar, debemos concentrar un poco más la producción. Pero hoy tenemos alentadores productos y procesos que en el mundo nos apetecen y que hay grandes compañías ancla favoreciendo a los productores del agro. Entonces yo considero que debemos de tener la base, tenemos que ser conscientes de la situación actual, pero yo sueño con más profesionales del sector agropecuario, que realmente cuando un joven del colegio salga, esté pensando en crear el sector agropecuario porque va a ser el futuro del país, porque es el sostenimiento de la economía. Hoy vemos que en pandemia fue un sector que siguió trabajando con problemáticas y dificultades, por supuesto, pero nunca paró. Entonces, yo sueño todavía con un sector para una dinámica más activa de profesionales comprometidos, con calidad humana, que desde las facultades de ciencias agropecuarias y agroindustria de nuestras universidades les enseñemos más competencias blandas y que tengan más calidad humana y apoyo al productor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Juan Carlos Palacio. Muy importante estos temas que está abordando dentro de su presentación. Creo que para todos los que somos amantes y apasionados por el desarrollo del campo colombiano, también compartimos ese sueño que tiene usted de que podamos tener más profesionales entregados y sintiendo una verdadera vocación por el campo. A continuación, quiero cederle la palabra entonces al señor Alberto Antonio Mejía Jaramillo. Sí, buenos días para todos. Gracias a ustedes, los organizadores, por la invitación y deseándoles de una vez éxitos en el evento de Expofinca. Bueno, frente a la pregunta que nos hacía, pues yo también creo que la necesidad de profesionales y el nivel de profesionales que requiere el sector agropecuario en Colombia es de todo tipo. O sea, si nosotros lo pensamos solo en el sector agropecuario, pues igualmente tenemos que pensar en todos los niveles y en todas las áreas y disciplinas. Pero igualmente creo que uno de los expositores anteriores decía que es necesario otros tipos de profesionales, puesto que igualmente si hablamos de una ruralidad, esta ruralidad está integrada por comunidades que son seres humanos y por muchos ecosistemas y por muchas relaciones e interacciones que igualmente requieren apoyo técnico y profesional desde muchas áreas. Yo simplemente quiero especificar un poquito más sobre todos los elementos que habían tocado ahorita y estoy muy de acuerdo con el planteamiento a nivel de las problemáticas que tiene el sector agropecuario en Colombia.
pero simplemente diría que ese perfil de cualquier profesional agropecuario debe estar, digamos, caracterizado por un extensionista, o sea, que sea capaz de acercarse continuamente y permanentemente a las comunidades que están ubicadas en el sector rural. Y además que sea capaz de interpretar las necesidades de ese sector y que tenga la posibilidad rápidamente de proyectar soluciones concretas hacia eso. Y de pronto uno piensa que en el momento pues se requiere, y diríamos que desde algunos puntos de vista que se han analizado, es que es muy importante lo que son el trabajo de tecnólogos en este sector, porque son los que directamente estarían allá participando y apoyando e invitando a sus comunidades a que sean partícipes de su propio desarrollo. Y los otros profesionales, pues creo que serían más líderes en el diseño y la generación de nuevas propuestas. Entonces, en este sentido, pienso que es volver a dinamizar el sector agropecuario y también es posible, o sea, aunque no creo que la población, como decía alguno de los antecesores, aumente tanto, no. Pienso que en los últimos años, y Colombia lleva alrededor de unos 5 o 6 años, donde uno mira las estadísticas y se han estabilizado mucho y el aumento ha sido poco. Yo pienso que esa parte llega en unos años donde la población se va a tener un número estándar y que es trabajar sobre eso. Y la otra idea es que tenemos que partir de que nuestros gobernantes tengan como prioridad el sector agropecuario. Muchísimas gracias, don Alberto. A continuación, quisiera entonces que podamos escuchar a Cristian Alejandro Castillo Franz. Gracias, Viviana, por la palabra. Muchas gracias a todos los colegas también quienes están presentes en este importante evento. El desafío, ¿cierto?, y las necesidades a nivel del sector agropecuario de profesionales es bastante alto, según mi punto de vista, ¿cierto? Teniendo en consideración o no que de alguna u otra manera todos queremos, ¿cierto?, vivir en condiciones de alguna u otra manera con mayor tecnología, ¿cierto?, mejor acceso a una serie de servicios, situación que posiblemente en sectores rurales o en el campo no va a ser tan fácil. Pero de alguna u otra manera las políticas, ¿cierto?, públicas o gubernamentales tienen que estar destinadas en ese sentido a mejorar las condiciones, ¿cierto?, de acceso a servicios incluso que uno considera básicos para los que vivimos en la ciudad. Y de alguna u otra manera las necesidades son bastante altas, ¿cierto?, partiendo incluso los pequeños y medianos productores en cosas básicas en cuanto a asesoría, sus sistemas de producción, ¿cierto?, a la transferencia de tecnología que puedan requerir para mejorar, ¿cierto?, y las características productivas de los diversos sistemas que ellos puedan llegar a tener. Ahora, si estamos hablando de grandes producciones o no, el nivel de tecnología en el campo, ¿cierto?, se tiene que mejorar, tiene que aumentar, innovarse en nuevas características de acuerdo a las condiciones que tenga también el país desde el punto de vista topográfico, tal cual como lo comentó alguno de los colegas anteriormente, dada la variabilidad que tiene, ¿cierto?, Colombia, en tipo de suelo, en tipo de alturas, tipos de clima. Entonces, de alguna u otra manera, hay un montón de cosas que se tienen que hacer, ¿cierto? Incluso investigaciones y proyecciones desde el punto de vista local, que de alguna u otra manera puedan permitir, ¿cierto?, que se vuelva atractivo, ¿cierto?, y estas necesidades se puedan suplir a nivel del país. En líneas generales, eso es lo que tengo para decir respecto a esta primera pregunta que estamos conversando todos y teniendo en consideración toda la validez de lo que acaban de decir los colegas que aportaron anteriormente. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora entonces queremos escuchar cuál es la opinión del señor Gilberto González Aguirre con respecto a este importante tema que estamos tratando. Señor. Sí, gracias. Muy buenos días a todos, especialmente a los panelistas, a todos los que están conectados en este momento en Expofinca. Y frente a la pregunta de, en el campo colombiano, para generar una mayor dinámica, es importante mirar todas las perspectivas que han dado los colegas, pero yo creo que es de allí donde nace
la importancia del profesional del agro y la necesidad es grande. Yo creo que necesitamos profesionales en estas áreas, que debemos estimular esa formación, y es un proceso que la universidad debe aprovechar. En lo que hablaba ahora el colega del cambio del currículo, de la innovación del currículo, de la globalización, de la internacionalización del currículo, de la profesión, de que hoy con este proceso de pandemia y que nos ha llevado a hacer una reconversión de todos los sistemas, hay que mirar que la universidad debe formar unos profesionales con habilidades y destrezas para identificar y solucionar problemas. O sea, ese conocimiento, esa tríada que tiene la universidad, que es la extensión, la investigación y el conocimiento, se ha aplicado al contexto, que vaya al contexto, que vaya al desarrollo social de todo el sector productivo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una función que tiene la universidad y que debemos trabajar para que llevemos al campo todo lo que tiene que ver con innovación tecnológica, con emprendimiento, con desarrollo rural integrado, o sea, todas las políticas, tanto gubernamentales, y hacer convenios entre universidad, empresa privada, administración pública, para que llevemos políticas de desarrollo al país. Pero yo creo que el campo es la oportunidad más grande para el mundo, para asegurar esa producción alimentaria que necesitamos a ese crecimiento de la población. Y más importante es crear en los profesionales y en todo el mundo la sostenibilidad ambiental, porque nosotros hemos hecho mucho daño al medio ambiente y debemos devolver ese favor a nuestro sistema, porque el mundo depende del suelo, como lo decía el profesor Guillermo, y si no lo protegemos, si no lo cuidamos, pues tenemos un gran reto para hacerlo nosotros como profesionales. Yo creo que es ahí donde debemos trabajar y llevar al campo a que sea competitivo, a que incorpore las TIC y que los políticos o la parte política o pública del país, cuando coloque el campo como la prioridad, va a ser algo que va a presentar un desarrollo muy grande en el país. Muchas gracias. A usted muchas gracias, señor Gilberto González. Indiscutiblemente creo que, como alguien lo mencionaba en su intervención, este año pues el campo colombiano tuvo la oportunidad de lucirse abasteciendo a los hogares colombianos con alimento, a pesar de las situaciones difíciles que se vivieron en el marco de la pandemia. Dicho esto, pues ahora me gustaría, o los invito a que reflexionemos un poco en torno a los retos que hay con relación a los cuales este año nos enfrentamos, teniendo en cuenta pues esta situación generada por la emergencia sanitaria. Entonces, pues la idea es que podamos reflexionar un poco sobre cómo creen ustedes que se puede aportar desde la academia y la formación de nuestros profesionales, cómo se puede aportar a la producción agropecuaria del país de manera tal que podamos mitigar o superar de alguna forma esas dificultades que se generaron, que presentaron a raíz de este evento. Para esto, pues quiero invitar entonces al señor Alberto Antonio Mejía, que nos cuente cuál es su opinión o punto de vista al respecto. Sí, bueno, hay muchos temas pues que tocaríamos acá, pero digamos que vamos a concentrarnos en algo, es como generar en esa formación de profesionales unas capacidades que permitan hacer una reducción en la vida real de esa cadena que se ha manejado a nivel de la producción y el consumidor. Entonces, de pronto es como generar alternativas que nos permita sacar un poco el intermediario que generamos a nivel del sector agropecuario con los productos. Yo pienso también que inclusive ahorita mencionaban en alguno de los participantes que esta parte de importaciones de productos agropecuarios tenemos que reducirla a la mínima expresión. Si reducimos ese ingreso, pues permitimos que nuestros productores tengan un poquito más de mercadeo, que nuestra parte rural sea un poco más dinámica. Entonces creo que es muy importante mencionar ese tema pues de cómo mitigar un poco, bajarle
a la importación. En nuestra formación hay que también pensar que es necesario incluir propuestas objetivas de desarrollo que sean claras, que sean viables en cada uno de los planes que se presentan a nivel de las alcaldías, a nivel de la gobernación, a nivel del mismo presidente, y que uno sabe que estas, si son claras, si son viables y si están priorizadas en estos planes, pues normalmente van a tener sus recursos para poderse desarrollar. Entonces pienso que eso sería un aporte muy importante para nosotros como instituciones de educación superior, porque desde ahí tendríamos una garantía que nos permite abrirnos bastante en el sector agropecuario. Es necesario pensar que en esta época de pandemia y todas estas cosas que también hablaríamos de posconflicto, es muy importante la formación para el sector agropecuario de programas cortos, donde hablemos que es importante tener formación en técnicas laborales, todo este caso de diplomados, a veces de seminarios, capacitaciones, talleres y todo ese tipo de cosas que sean bastante prácticos, que sean efectivos, porque el momento que estamos pasando es ya y se necesita tener una solución rápida y clara y que posteriormente pues ya tendríamos como el espacio para el otro tipo de formación. Es importante, también lo he mencionado acá, digamos que no sé si será la palabra correcta, pero yo a veces pienso que es resignificar al campesino, darle el valor que se merece. Él tiene un rol muy importante en nuestra dinámica de desarrollo, pero es reconocérsela y brindarle como se lo merece. Y en esta misma línea, pues hay que pensar que es importante pensar el sentido completo, integral de lo que es la ruralidad y que a partir de ello tenemos que generar alternativas de trabajo. A nivel de las instituciones de educación superior, es importante pensar que hay que proyectar una investigación muy aplicada, una investigación que nos permita analizar rápidamente los contextos, pero igualmente rápidamente tenemos que generar soluciones y desde ahí pensar en innovación y crear transferencias y todo este tipo de tecnologías, pero que es a partir de unas propuestas de investigación muy aplicada. Y la otra de las cosas pues que es muy importante para cualquiera de nosotros es que tenemos que seguir trabajando muy duro con la seguridad rural. Si no tenemos esa claridad en seguridad rural, pues muchos de nuestros profesionales no podrán llegar allá. Es lo que tenía como por aportar. Muchas gracias. Gracias, señor Alberto. Quiero darle paso entonces al señor Juan Carlos Palacio. Sí, yo creo que con este tema de la pandemia nos ha ayudado a pensar mucho qué debemos cambiar. Como lo dije ahorita, pues creo que uno de los sectores que no paró fue el sector agropecuario, agroindustrial y alimentos, pues porque nuestros productos pudieron llegar a las casas. Pero hay unas variables importantes a analizar y es que nos dimos cuenta de la problemática de la logística, ¿cierto? Que no está solucionada, de la problemática de la comercialización, de la problemática de los empaques de nuestros productos, de lo que manifestaba mi colega anteriormente, la intermediación, porque seguimos produciendo, pero hubo una cantidad de cosas que nos siguen afectando, que no lo hemos podido solucionar. El tema de las vías, el tema de la infraestructura. Entonces, y eso también ayudó a que las importaciones se redujeran y ayudó a que las personas compraran más productos colombianos. Entonces yo creo que eso ayudó en algo, pero sin embargo la pandemia afectó demasiado las empresas de alimentos cuando hubo los encierros, pues por supuesto que el tema de consumo se disminuyó. Las personas afectadas económicamente, las familias, redujeron su consumo porque es normal al haber perdido sus trabajos o al haber reducido sus salarios. Entonces, yo creo que la apuesta tiene que seguir siendo por poder consolidar un sector agropecuario. Yo sigo insistiendo en la palabra atractivo para que podamos ver todas las oportunidades que hay allí. Es que hay muchas cosas por hacer que a veces no las vemos, pero que necesitamos, por eso insisto en la importancia de la unión de este foro y que vuelvo y hago la propuesta que hagamos un G7 de las universidades del sector agropecuario en Antioquia para que nos unamos más y hagamos más alianzas conjuntas. Yo siento que a veces somos muy alejados y
cada uno está haciendo sus cosas, porque si trabajamos conjuntamente, esto nos ayudará a aportarle mucho más al sector agropecuario colombiano. Muchas gracias, señor Juan Carlos. Qué importante eso que usted menciona, de esa importancia y necesidad, sobre todo de que trabajemos articuladamente, y me tomo el atrevimiento de decir trabajemos desde la institución que hoy represento, el Servicio Nacional de Aprendizaje, que también pues tiene una incidencia importante dentro del campo colombiano y que creo que también debe trabajar de manera articulada con las instituciones de educación superior para que podamos llegar con mucha pertinencia al sector rural desde esa oferta de profesionales y de técnicos y tecnólogos que tenemos cada año, que realmente pueda pues aportar y solucionar problemáticas importantes. Sobre este mismo tema, entonces, quisiéramos escuchar al señor Guillermo Vázquez. Señor Guillermo Vázquez, tiene la palabra. Gracias. De acuerdo con lo que han expresado los colegas hace un momento, la pandemia nos ha dado dos grandes campanazos. Campanazos o alertas que esperamos que la sociedad toda haya entendido como lección aprendida, pero sobre todo que el gobierno, o mejor, el Estado, los haya entendido. El primer campanazo tiene que ver con el sector salud, ese campanazo más conocido, la capacidad que teníamos, que tuvo que mejorarse a marchas prietas para atender pues una situación sanitaria tan compleja. El mejoramiento de hospitales, todo el sistema médico, bueno, todo eso que se conoce tanto, pero el segundo campanazo, y es el que nos trae aquí, es la importancia del sector rural, del sector productor de alimentos para la sociedad colombiana en una situación de crisis como esta. Si Colombia no entendió eso, pues perdimos esta experiencia tremenda y difícil de la pandemia y de la cuarentena. Ya lo decía el doctor Juan Carlos, no es solo el tema de producir, es el tema de las cadenas de distribución, de comercialización, de post cosecha, de embalajes, de tantas cosas que están ligadas no solamente al producto en sí mismo, sino a que le llegue al consumidor final. Entonces, yo diría que hay una lección inmensa, ojalá aprendida, o por lo menos por aprender, de que Colombia necesita un sector rural agropecuario, y más que agropecuario diría agrario, fortalecido en muchos aspectos, no solo desde la producción, sino decía también en todo lo que tiene que ver con la infraestructura de transporte, distribución, comercialización, post cosecha, etc. Y eso a mí me parece muy importante decirlo, hay que mirarlo a tres niveles. Uno que tiene que ver con la agricultura en sentido amplio, lato sensu, campesina. Es decir, tenemos en Colombia y hay que mantenerlo, y eso depende de mucha gente, y es virtuoso que lo tengamos, unos niveles de producción de agricultura campesina bastante grandes. Se habla de que el 50% de la producción nacional proviene de allí, pero también tenemos que fomentar la agricultura, lato sensu, insisto, asociativa. Ese es el futuro, no del campesino individual con su parcela o con su hato, sino con sistemas asociativos que nos están haciendo tanta falta y que hemos sido tan reacios. Ese es un segundo nivel que debe mantenerse y fomentarse. Y el tercero, por supuesto, es la producción a nivel empresarial. Tenemos que, existe, claro que sí, es fuerte en muchos campos y debe seguirse fortaleciendo. La coexistencia en Colombia en el sector agrario de los tres niveles de producción, como lección aprendida de una pandemia, me parece que sería una puerta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Guillermo. Indiscutiblemente el campo colombiano tiene una serie de cuellos de botella pues que fueron, digamos, revelados de una manera un poco más dramática durante el desarrollo pues de esta pandemia. Y también hay que decir que para nadie es un secreto que Colombia es un país de vocación agropecuaria, aunque a veces no lo entendamos muy bien, o a veces algunas personas no lo entiendan o no lo asimilen de esa manera. Realmente el fuerte de nuestro país está en la vocación agropecuaria. Dicho esto,
¿qué acciones creen ustedes que se deberían implementar desde la academia para incrementar entonces el número de profesionales o para mejorar el número de profesionales en carreras relacionadas con el sector agro? Quiero cederle la palabra al señor Cristian Castillo. Señor Cristian, micrófono, por favor. Creo que como toda obligación que tenemos nosotros como instituciones de educación superior, es importante hacer sentir, ¿cierto?, y la pasión que tienen que tener los futuros profesionales que nosotros estamos formando. Yo creo que un aspecto importante es enamorar a estas nuevas generaciones, ¿cierto?, que están eligiendo carreras del sector agropecuario. Tal cual como lo acaban de decir algunos de los colegas que están en el foro anteriormente, de alguna u otra manera, ¿cierto?, la migración desde el campo hacia la ciudad cada vez ha sido mayor. Nadie o las nuevas generaciones, ¿cierto?, se están desencantando, no quieren estar en el campo por diversos motivos que haya tenido o no en el país en los últimos tiempos. Pero de alguna u otra manera, tal cual como lo acaba de decir el decano de la Universidad Nacional, ¿cierto? Esta pandemia yo creo que nos va a servir, y uno lo ha notado inclusive en los muchachos hoy en día, ¿cierto? Que cambiemos un poco la mentalidad, y espero que esa situación suceda, donde nos volvamos de alguna otra manera mucho más solidarios, pensar en el otro, y ese pensar en el otro estamos pensando en el campo, que es un sector bastante descuidado con gente que necesita, ¿cierto?, bastante acompañamiento y ayuda de parte de las facultades que tenemos carreras agropecuarias. Ahora, yo creo que esto también tiene que ser una política gubernamental a todo nivel, que parte incluso del Ministerio de Educación, no necesariamente las carreras agropecuarias, las otras tipos de carreras que mejoren la infraestructura, que mejoren la atención en salud, ¿cierto? Son aspectos que yo creo que son importantes y que esta pandemia tiene que ayudar en ese sentido. Otro aspecto yo considero importante, o por lo menos lo he visto en muchas personas, es que de alguna manera toda esta situación de confinamiento, de estar encerrados, ha hecho que también cambiemos la forma de pensar, también no necesariamente desde el punto de vista solidario, sino que ya no queremos vivir como encerrados en ciudades, ¿cierto?, con contaminación, con aglomeraciones. Queremos buscar un estilo de vida mucho más tranquilo, en contacto con la naturaleza, con el medio ambiente, con la vida. Y qué mejor que va a ser en ese sentido las condiciones del campo. Yo creo que son aspectos que tenemos que considerar, que tenemos que traspasar a las nuevas generaciones, a las cuales nosotros estamos formando y que van a construir, ¿cierto?, todas las características de mejoras del sector agropecuario en los próximos 20, 30 años. Muchas gracias, señor Cristian. Señor Diego Piedrahita, tiene la palabra. Bueno, pues considero que para que las carreras o programas relacionados con el agro sean más atractivos para nuestras nuevas generaciones, sin duda alguna, la academia, como lo habían dicho, de la mano del gobierno nacional, deberá promover, si se puede decir, estimular y ojalá de alguna manera exigir o presionar un aumento en la asignación en el presupuesto del agro para el año 2021 y años venideros, que permitan un mayor desarrollo del campo y se mejore la calidad del empleo del sector. Y de esta manera, de una manera muy importante, promover y fortalecer el papel también de la mujer en esta dinámica. La academia tiene un gran compromiso en la formación de profesionales con competencias que lo hablaban también ahorita, ajustados y contextualizados con la nueva realidad que estamos viviendo. Por lo tanto, yo creo que debemos ajustar nuestros currículos, que también lo comentaban, con el fin de ajustar ese perfil de nuestros egresados, promoviendo un perfil de egresado más extensionista, como lo decía ahorita un compañero, que en realidad planteen soluciones reales a la problemática de nuestro sector y generando alternativas de solución a nuestros campesinos. Esta pandemia también nos hace un llamado a la academia para que promovamos lo que llaman los expertos como una nueva institucionalidad para el sector agropecuario, lo cual se logra sí y solo sí con el establecimiento de nuevas interacciones, nuevas dinámicas y procesos entre los que conformamos el sector. Debemos unirnos más para trabajar, como hablaba ahorita un compañero.
También la academia durante estos momentos de crisis debe reflexionar y darse cuenta que los avances y logros científicos y de innovación deben ser rápidamente trasladados al campo y de esta manera hacerle frente a la problemática que estamos viviendo. Pero esto solo se logra con la vinculación y capacitación de recurso humano para que intervenga y participe proactivamente en superar las dificultades generadas por la pandemia en el campo colombiano. Muchas gracias. A usted muchas gracias, señor Gilberto. Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente estoy de acuerdo con los colegas. Yo creo que para estimular ese número de profesionales en las carreras del agro, todo nace de las acciones que debemos implementar y de los problemas que se están dando en el mundo. De hecho, esta pandemia es algo que nos ha colocado frente a situaciones difíciles y donde vemos que debemos trabajar en unión tanto profesional, académica, la industria, la empresa, todo en ese sentido para llevar acciones de desarrollo a nivel del sector agrario. Es importante también a nivel de la educación desde el colegio, cómo ir implementando, estimulando esa palabra que decía ahora el colega anterior, enamorar a los estudiantes del sector agropecuario. De hecho, esta pandemia también ha permitido que las personas quieran estar en el campo, quieran estar más libres, quieran tener una mejor vida y eso está promoviendo esa mirada hacia allí. Pero de esa acción que llevemos nosotros en la formación de los estudiantes, y ya una cosa que me ha llamado a mí mucho la atención es que los niños nacen hoy con un chip de la protección de los animales, de la protección animal, de la protección del medio ambiente. Y eso hay que aprovecharlo, porque esos son los grandes problemas que tenemos, el daño que hemos hecho y cómo el profesional se debe crear en este sentido las competencias para el desarrollo en la parte de investigación y en la parte de extensión, como lo decía el doctor Alberto Antonio Mejía, que hay que llevar una investigación aplicada, o sea que las universidades hacen mucha investigación, pero no la llevamos al campo. Eso tenemos que hacerlo, llevar ese desarrollo al campo, lo mismo que todos los procesos de extensión que podamos aplicar para que llevemos la tecnología, la innovación. Además de eso, tenemos que estimular a los profesionales en la formación continua, o sea que el veterinario zootecnista también se desarrolle en la parte de finanzas, en la parte de administración, que pueda llegar a la administración pública, que pueda llegar a grandes cargos a nivel de la administración, de las universidades, de grandes empresas. En ese sentido tenemos que trabajar y yo creo que esa es la visión que le debemos mostrar a los estudiantes para que se incremente nuestro número de profesionales a nivel de las carreras del agro. O sea que el reto es muy grande. Definitivamente el gran tesoro que tenemos es el campo y allí es donde debemos trabajar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Gilberto. Indiscutiblemente toca unos temas o un tema bastante importante que precisamente da apertura a la siguiente reflexión que queremos hacer en el marco de este foro, y es que creo que ya varios de los expositores han mencionado la importancia y la necesidad de que haya como esa diversificación dentro de los profesionales en el desarrollo de muchas actividades que se requieren en el campo y que a veces tenemos un poco como no tan claras. Hablo del caso, por ejemplo, de la extensión agropecuaria, que precisamente pues en este momento es una demanda, o siempre ha sido una demanda importante en el campo y que ahora se viene manejando a través de la ley 1876 y la creación del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. También hay que decir, por ejemplo, que con referencia a lo que mencionaban en temas de empresarización del campo, pues se requiere que los profesionales del agro también generen esa serie de competencias pues que permitan favorecer entonces el desarrollo del campo como empresa. Frente a eso, entonces, ¿cuál creen ustedes que es el campo de acción o cuáles son las verdaderas oportunidades que hay en el mercado laboral para los egresados de las carreras del sector agropecuario? ¿Cuál creen ustedes que podrían ser entonces un poco como ese campo de acción en el marco del mercado laboral? ¿Cómo hace la dinámica? ¿Pidieron la palabra? No, señor, le he dado la palabra al señor Juan Carlos. Sí, qué pena. Es que al final se te cortó y no supimos a quién enviaste la pregunta.
Bueno, mira, yo quisiera unir mi participación también uniendo de la pregunta anterior para qué acciones deberíamos implementar, y lo complemento pues con la respuesta que me has pedido de esta otra pregunta. En las acciones que deberíamos de implementar la academia, por supuesto que tenemos que modernizarnos más. Yo a veces siento que somos muy poco visibles, difundimos muy poco nuestros planes de estudio. Yo no veo en televisión, en una revista importante del país, en un periódico importante del país, publicando y pautando nuestras carreras del agro. Eso puede ser costoso, pero por eso insisto, si nos aliamos, podemos sacar una muy buena publicación en un periódico importante o en televisión de que estudia carreras del agro porque es importante para la economía del país. Entonces yo siento que desde las instituciones promocionamos y difundimos muy poco nuestras carreras. Segundo, creo que una de las grandes oportunidades que tenemos, y a veces me da pesar, porque se necesitan más becas para el sector agropecuario. Hace unos años, cuando, no quiero decir nombres, uno de los ministros anteriores, cuando salió todo esto del programa Serpilo Paga y ahora Generación E, ¿por qué no hubo una política solo para incentivar que la gente estudiara carreras del agro y que los recursos de ese Serpilo solo fuera para eso? Se lo dije al ministro en una ocasión que estaba aquí en Medellín en una reunión y me tiró fue para la ministra de Educación. Entonces yo creo que si existiera, por ejemplo, una política que nos tendríamos que unir todos nosotros, escribir una carta, hacer una solicitud puntual al Ministerio de Agricultura, que haya más becas para estudiantes de los jóvenes de los colegios rurales y del colegio del país. Porque sí existe en el Ministerio de las TIC, sí existen miles y miles de becas para que estudien carreras afines a las tecnologías y a las TIC. Es mucho, se pierden. ¿Por qué? Porque se ha determinado que el país necesita muchos ingenieros de TIC, pero también necesitamos muchos profesionales del sector agropecuario. Entonces yo pienso que eso es una de las cosas que deberíamos de trabajar conjuntamente para que el futuro haya más becas para el sector agropecuario, porque eso es una de las dificultades que se tienen para los jóvenes, ¿cierto? Pensar que se tienen que ir desde sus casas de sus fincas o de sus predios, del sector rural, desplazarse a una ciudad capital, una ciudad intermedia, y todo lo que tiene que ver con recursos, manutención y demás, es donde empiezan a tener dificultades. Y frente a las verdaderas oportunidades en el mercado laboral, yo pienso que debemos incentivar mucho en los profesionales del sector agropecuario que lleven tecnología al sector, que lleven tecnología aplicada. Pero muchas veces cuando hablamos de tecnología estamos pensando en tecnología de punta, en cosas sofisticadas. No, yo creo que tienen que llevar tecnología. Hoy nos está enmarcando el tema de la agricultura digital, de la implementación de todos estos temas de la cuarta revolución industrial hacia el sector agropecuario, y hoy hemos venido que se ha trabajado mucho en eso. Hay unas cosas que no las entendemos muy bien, pero sabemos que están las aplicaciones, el tema de blockchain, machine learning y muchas otras cosas, inteligencia artificial, que se vienen haciendo, la implementación de invernaderos inteligentes. Entonces, no solamente es una tecnología sofisticada, sino unas aplicaciones y unos acompañamientos a los productores del agro, donde nuestros profesionales, como bien lo han dicho mis colegas, la palabra extensionista, llevemos soluciones, pero soluciones reales, fáciles, aplicables, que el productor lo pueda hacer. Yo pienso que esa es la gran oportunidad laboral que tienen nuestros profesionales de hoy, es que lleven modernización y tecnología al sector agropecuario. Muchísimas gracias. Frente a este mismo tema, entonces, señor Guillermo Vázquez. Gracias. El año pasado, antes de la pandemia, conversaba con unos profesores de la Universidad de Guadalajara de México, de unas facultades de ciencias agrarias, y él mostraba cómo también allí había una baja demanda de jóvenes por estas carreras. Y en general discutíamos cómo eso pasa en todo el mundo, en América Latina de manera muy particular, y ahora quiero poner como ejemplo una excepción. La demanda por estas carreras ha disminuido ostensiblemente. Hay estudios que demuestran que un poco la sociedad moderna tiene una tendencia al hedonismo, a la seguridad y la tranquilidad que brinda la ciudad, donde lo tenemos todo, el centro comercial al lado, la farmacia, la clínica, la universidad, todo está cerca y cómodo en la ciudad. Pero el campo tiene todavía, y en Colombia sí que más, un estigma de caminadas al sol,
de mosquitos de manos untadas de tierra. Entonces hay allí un aspecto psicológico que, digamos, obra de una manera interesante y que habría que estudiar mucho más psicológicamente en la juventud. Con otros profesores de la Universidad de la Frontera en Temuco, Chile, nos contaba cómo hace unos 10 años pasó una cosa similar. Poca demanda por las carreras agrarias que ellos ofrecían, y ellos se inventaron, estudiaron mucho el tema y descubrieron que el tema era a través de marketing. Hacer marketing por televisión, como decía Juan Carlos, por la prensa y demás, mostrando lo atractivo y lo interesante que podría resultar las carreras del agro como una opción de vida. Y lo otro que discutíamos con otros profesores de la Universidad de São Paulo en Brasil es que allí ese problema nunca ha existido, porque Brasil tiene unas políticas agrarias, un desarrollo del agro de una forma tan desarrollada, perdónenme la redundancia allí, que se vuelve atractivo eso de estar allí ejercitando una profesión que no es de manos sucias, ni de sol abrasador, ni de mosquitos, sino que es, como lo decía el profesor Juan Carlos, de tecnología, de Internet de las cosas, de manejo de bases de datos, de agricultura inteligente en general. Entonces, me parece que por allí están las respuestas. Las respuestas son, Colombia tiene además un problema adicional que todos lo conocemos, y el problema pues de los problemas de violencia e inseguridad en el campo. Eso no solo al muchacho lo retrae de estas carreras, sino a los padres de familia. Un padre de familia no va a esperar que su hijo se vaya a estudiar algo que lo va a poner en situaciones de conflicto o de riesgo. Entonces hay allí una cosa muy particular de Colombia que no hemos podido superar, pues que hemos hecho intentos, claro, recientes, pero que no hemos podido superar completamente, que es la violencia en el campo. Entonces yo diría que muchas cosas. Me parece que el marketing, entendido como mostrar las bondades, las seguridades, la oportunidad de vida grande que se abre al estudiar una carrera que, segunda componente, es tecnológica, es de avanzada, es de modernización y es sobre todo de un inmenso impacto social. Entonces me parece que las universidades, y estoy muy de acuerdo con la propuesta de que debíamos integrarnos más en un G7 del sector agrario para Antioquia, no sé hasta qué ámbito pudiéramos tener, nos pudiéramos poner de acuerdo en mostrarle a la sociedad colombiana la importancia de estas carreras y cómo ellas son, distinto de lo que se cree, una oportunidad de vida interesante que puede generar para el muchacho, para la persona que haga esta profesión, una vida digna en el ejercicio liberal de estas profesiones. Gracias, señor Guillermo, y gracias a todos por esta nutrida participación y por la exposición de estos conceptos tan importantes y tan interesantes en la mañana de hoy. Hemos recibido algunas preguntas por parte de la audiencia, pero hay una que quisiéramos de pronto de la que pudiéramos hablar en este momento, porque es un tema muy interesante y es la siguiente. La tendencia en todos los sectores está guiada hacia la tecnología y el agro no es la excepción. Hablamos de agricultura de precisión o agricultura 4.0. La academia, ¿cómo está incorporando estos conceptos de una manera actualizada y constante en su oferta curricular? Esta pregunta para el señor Cristian Castillo. Me parece bastante pertinente, ¿cierto?, la pregunta. Y yo considero que la obligación que nosotros tenemos y cómo la academia está haciendo eso, primero es que tenemos una obligación que ya anteriormente lo dije, ¿cierto?, que todos vamos a construir, ¿cierto?, sociedad, todos construimos país. Y de alguna u otra manera, ¿cierto?, sentirse orgulloso que los futuros profesionales que nosotros estamos formando y que ellos salgan con ese chip en la cabeza, ¿cierto?, que van a tener la oportunidad de poder mejorar y transformar vidas, ¿cierto? Y que esa transformación de vida o estilo de vida o calidad de vida de las personas del agro va de la mano con una suficiente preparación académica. Esa preparación académica ya no necesariamente con el conocimiento teórico aplicable, ¿cierto? Con las características y tendencias prácticas
de contacto y tecnificación. Me parece que la aplicación de tecnologías haciendo, ¿cierto?, mucho más eficiente y tecnologías aplicables al sector, no estamos hablando de la tecnología de punta posiblemente, pero sí tecnologías que mejoren las condiciones y la calidad de vida de las personas, me parece que es un aspecto en las cuales nosotros podemos influir en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación y a estas interesantes carreras que con certeza pues van a estar cargadas de muchos atributos para los futuros estudiantes y serán pues de mucho beneficio para nuestro sector agropecuario. Ahora quiero darle paso entonces a la siguiente conferencia de la ganadería convencional a la sostenible, estrategias para la rehabilitación de paisajes productivos y la producción de alimentos sanos, la cual será moderada por Catherine Luna, quien nos acompaña por parte de la Institución Universitaria Pontificia Bolivariana. Muchísimas gracias.